Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir, vamos a continuar con nuestro libro El mágico mundo de los magos. Los elementos de los magos. Alfombras. Las alfombras mágicas siempre nos han causado admiración. La posibilidad de sentarnos sobre una y viajar por los aires a donde nos lleve nuestro corazón nos resulta muy fascinante. Sin embargo, las alfombras voladoras no son las únicas alfombras mágicas que encontramos en este mundo de los magos. Cuentan algunas leyendas que ciertas brujas, aquellas que manejaban hábilmente el arte de bordado y la costura, realizaban encantamientos no solo en alfombras, sino también en carpetas y tapices, donde entretejían los hechizos junto con los hilos y el entramado de la tela. Se dice que cuando una persona era descortés con alguien que manejara este tipo de hechizos, este podía meterlo en un tapiz del cual nunca más podría escapar. Sin embargo, los cuentos más antiguos sobre alfombras mágicas provienen del rey Salomón, hijo de David, el que venció a Goliat. Este poderoso mago poseía, entre otras cosas, una gigantesca alfombra mágica de una seda exquisita. Era tan grande que podía trasladar a un ejército y hasta elefantes en ella. Muchos cuentos sobre alfombras voladoras se hallan en los relatos conocidos como las 1001 noches. Este famoso objeto mágico suele pertenecer a los magos de Oriente, aunque muchos de Occidente también lo tienen. Elixir de la vida. Este es otro de los compuestos y preparados que se adjudican de entre todas las clases de magos a los alquimistas. Este tipo de elixir produce en quien lo bebe la juventud eterna y la inmortalidad. Sin embargo, algunos autores no se ponen de acuerdo en la duración del efecto. Algunos dicen que debe volverse a tomar cada cierto tiempo, y otros dicen que es permanente, es decir, que una vez que se ingiere la inmortalidad es inmediata y para siempre. El otro nombre que recibe este poderoso preparado es el de oro de vida, por lo que al utilizarse aquí también la piedra filosofal, tenemos una concordancia de conceptos. Según un antiguo grimorio, un alquimista de nombre Trevesiano nos ha legado esta receta para preparar el famoso elixir. Tomar 2 libras de mercurio crudo, tal y como sale de las minas. Se debe lavar cuidadosamente con un fuerte vinagre blanco y mucha sal común. Se lo enjuaga con un paño y una esponja para quitarle la humedad. Por otro lado, se disecarán 4 libras de vitriolo Roma que se habrá dejado secar al sol hasta que se haya transformado en una ceniza blanca. Se mezcla 1 libra del mercurio con otra del vitrolo en una redoma de vidrio de cuello largo. Se le agrega una piedra filosofal que no pese más de 3 libras y se lo llena de agua hasta que haya sido destilada 3 veces. Se debe dejar a la sombra de un roble durante 7 días seguidos, mientras se ayuna y se pronuncian los nombres de los 7 arcángeles.
Al finalizar dicho periodo se divide el preparado en 2 tazas y se bebe una. La otra debe guardarse en un lugar seguro y nunca beberse ni tirar, pues si no, el influjo del elixir dejará de funcionar. Bastones. Este antiquísimo instrumento mágico es el más conocido de todos. Ya al mencionar la palabra mago aparece en nuestra mente la imagen de un anciano con larga barba y cabellos blancos portando una vara, cayado o bastón. En varios cuentos y leyendas se le confiere a este objeto mágico los más increíbles poderes, desde volar, lanzar chorros de fuego, convertir a personas en animales, destruir objetos, hasta abrir portales espaciotemporales, etc. La mayoría de los magos de todas las clases utilizan este tipo de objeto. Moisés tiene una vara que le había sido entregada por Dios y con la que podía rivalizar con los magos del antiguo Egipto, ya que podía convertirla en serpiente y transformar las aguas del río en sangre, abriendo las aguas del Mar Rojo y otorgándole así la victoria a su pueblo. El cetro es un artilugio mágico, parecido al bastón, pero que ha sido fabricado por la mano del hombre y tiene características más específicas, por lo cual lo acerca más al concepto de varita mágica, que veremos más adelante en este mismo capítulo. Según un antiguo grimorio, aquí tenemos una receta para fabricar un bastón mágico. El bastón se debe fabricar con una rama de nogal que no posea ningún retoño, pues de lo contrario será inútil. Deberá cortarse en el día del sol y los signos sagrados deben realizar en el día de Mercurio. Con una pluma, con un aucamacho, se dirá una oración secreta e inmediatamente después se rociará con agua clara de río que haya sido recogida en un recipiente de cobre en el mismo día en que se cortó la rama de nogal. Botas. Existe un cierto hábito en los magos que consiste en transformar, como si se tratase de un juego de niños, elementos simples y comunes en maravillosos objetos y artefactos mágicos. Las botas no son la excepción. Al igual que sucede con los anillos, hay una gran variedad de botas mágicas. Las más conocidas son botas de salto. Permite a quien las calce saltar de manera increíble. Botas de invisibilidad. Quien las usa se hace invisible. Botas de traslado. Hay de 2 clases. El mago que se las coloca con solo mencionar o pensar el lugar a donde desea ir, pronunciando una palabra mágica o golpeando los tacos entre sí, se transporta inmediatamente a dicho lugar. El mago que las posea solo debe mencionar o pensar el lugar al que desea ir y las botas caminarán solas, es decir, lo trasladarán sin que él realizase esfuerzo alguno. Botas de silencio. Quien las posea no hará ningún ruido al caminar, aunque fuera pateando campanas. Ciertos magos, aquellos que sienten una mayor afinidad con los poderes de la naturaleza, raramente usarán este objeto mágico, pues para ellos el contacto de su piel con la madre tierra es muy importante. Por eso algunos magos, los druidas y los chamanes extraen la energía poderosa de la tierra a través de las plantas de los pies. En la tradición esotérica, las botas más conocidas de todos son las del famoso mago Hermes Trismegisto, quien poseía un par con alitas a la altura del tobillo que lo llevaban rápidamente a donde él deseara y también le conferían la capacidad de volar. Anillos. Cuando alguien relacionado con la magia y la fantasía menciona la palabra anillo, inmediatamente viene a nuestra memoria la famosa saga de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Sin embargo, la historia de anillos mágicos es muy antigua y se remonta a la saga de los Nibelungos y a la misma saga del Rey Arturo. Los anillos, por su simbolismo de pacto y poder supremo, se han convertido entre todas las joyas, pendientes, collares, en los más famosos. Todas las clases de magos, brujos y clérigos en su gran mayoría utilizan este objeto mágico. Existen muchos tipos diferentes de anillos mágicos y sería imposible enumerarlos aquí a todos. Algunos creen que los anillos evitan que el alma se escape del cuerpo, sirviendo en este caso como un grillete para el espíritu. Sin embargo, el anillo mágico más conocido de todos los tiempos, que se encuentra en la tradición oral y literaria de diversas culturas, es aquel que otorga a su portador el poder de volverse invisible.
La capa es otro objeto mágico cuya fama se ha extendido por todo el mundo. Al igual que los demás elementos, existen múltiples clases de capas mágicas. Las más conocidas son la capa de la invisibilidad, que tal como su nombre lo indica, vuelve invisible a quien lo porta. La capa de protección, más resistente que las más poderosas de las armaduras. Esta capa puede detener golpes de arma sin que el portador sufra el menor daño. La capa de ocultación no llega a convertirse en invisible a la persona que la usa, pero puede camuflarla con el ambiente o disimularla entre las sombras. La capa de mago. Este tipo de capa le confiere a los magos mayor energía, capacidad de concentración y exalta sus poderes. Al igual que las botas, otras capas permiten desde luego protegerse mejor del frío, de los rayos solares, crean una aura de silencio, sus movimientos favorecen ciertos pases, etc. Espadas. De todas las espadas mágicas del mundo, la más conocida es sin lugar a dudas Excalibur, la gran espada del rey Arturo. Todo aquel que portara esta espada sería invisible. Sin embargo, más importante que la espada era su vaina, pues quien la portara nunca perdería la sangre del cuerpo. La vaina fue robada y arrojada al mar por la bruja Morgana, la Fay. Existen ciertas diferencias en las recopilaciones que se han realizado de esta saga. Algunos autores mencionan que Arturo toma contacto por primera vez con Excalibur cuando solo él logra quitarle a la piedra donde estaba clavada y se convierte en rey. Otros autores mencionan que Excalibur le fue entregada por la Dama del Lago. Las espadas han significado tanto para la humanidad que en muchas culturas eran bautizadas con un nombre, y cuando el dueño de dicha espada moría era sepultado con ella. Los magos herreros son los que se dedican a crear estos poderosos objetos mágicos. Algunas espadas conservan su magia en las runas que tienen tallada la hoja, otras en las empuñaduras y otras en el metal con el que fueron forjadas. Yvonne Cour vio que una estrella caía de los cielos. Esta brillaba como un sol y descendía como una piedra. Pronto chocó contra un grupo de árboles que se hallaban no muy lejos y estos prendieron fuego en una brutal explosión mientras la tierra temblaba. Yvonne Cour corrió hacia allí, pues quería ver con sus propios ojos ese pedazo de cielo que había caído. Se sorprendió al descubrir restos de piedra y metal incandescentes que bullían. Sin perder tiempo regresó a su casa, llamó a sus hijos y todos juntos corrieron para tomar la mayor cantidad de metal que pudieran. Yvonne Cour les dijo entonces: este metal viajó por los cielos y resistió el golpe de la caída. Forjaré con él la mejor espada que haya hecho. Mochilas. La mochila, bolsa o saco es un elemento indispensable para aquellos magos que suelen trasladarse de un lugar a otro. A diferencia de otros objetos mágicos, la mochila tiene características más similares a las botas y capas. Los magos no suelen ponerle nombre. Este poderoso objeto mágico suele tener unas maravillosas características, como por ejemplo estar repleto y no resultar pesado nunca. Es decir, el mago puede cargarlo de todo lo que necesite transportar en él, hasta el tope de su contención, y lo podrá levantar con un dedo, aun cuando contenga los más pesados objetos. Otra virtud de la mochila mágica es la capacidad infinita de su interior. Es decir, en esto se parece al famoso cuerno de la abundancia. Y por último, su poder más famoso es el de apretar o capturar a quien el mago ordene. Muchos cuentos y relatos tradicionales narran historias donde el dueño de este saco mágico le ordena a alguna persona que entre en él. Rápidamente lo cierra y entonces la persona queda atrapada hasta que el secuestrador lo disponga. Palabras mágicas. Es bien conocido el hecho de que existen palabras mágicas, frases secretas, fórmulas y nombres que al decirse en voz alta o en forma susurrante producen prodigios inimaginables. El poder de la palabra ha sido desde la antigüedad uno de los más utilizados y difundidos entre los magos. Todas las clases de magos utilizan las palabras mágicas con mayor o menor asiduidad. La teoría de la magia remite a que todo está vivo, todo vibra. Por lo tanto, si es convocada con el nombre correcto, cualquier cosa a la que se le llame responderá.
Ursula K. Le Guin, famosa escritora de ciencia ficción y fantasy de tendencia taoísta, nos recuerda en su saga Terramar que el poder se halla encerrado en el nombre secreto. Los cabalistas judíos de la Edad Media ya buscaban el verdadero nombre de Dios hasta el hartazgo en la Biblia, haciendo infinitos cálculos con los valores de las letras hebreas. Consideraban que si lo descubrían podrían pronunciarlo y tener el poder de Dios. La palabra mágica más famosa es abracadabra. Esta palabra, que se ha vuelto tan popular desde hace varios siglos, guarda sin embargo un poder muy especial para los esotéricos, magos y ocultistas. Escrenus Sammonicus, un médico del siglo II, recomendaba a sus discípulos que escribieran esta palabra cabalística en forma de triángulo invertido para devolverle la salud a los enfermos. Música. La música es el objeto mágico preferido de bardos y encantadores. También es el de algunos chamanes e invocadores. La cantidad de instrumentos musicales es muy grande, y si a eso le sumamos el poder mágico que puede tener cada uno de ellos, se convierte en un número exponencial. Trataremos entonces de mencionar los más importantes. Entre los instrumentos musicales mágicos más conocidos podemos encontrar gaitas, flautas, guitarras, violines, arpas y tambores. Y entre las capacidades mágicas que tienen podemos mencionar calmar a las fieras salvajes y a las personas que intentan atacar o agredir, aumentar el valor y el coraje de los hombres en batalla, sumir a todos los que escuchen la música en un sueño profundo, o bien paralizarlos, hipnotizarlos o volverlos sordos, levantar a los muertos de sus tumbas, etc. Debemos remarcar que por un lado tenemos el instrumento mágico y la canción que con él se toca, y por otro la capacidad del mago, es decir, un mago que tuviera la capacidad de dormir a su auditorio podría ejecutar este hechizo por medio de cualquier instrumento musical y tocando cualquier canción que se ajustara a sus fines de provocar sueño. También tenemos la canción que causa somnolencia por sí misma, sin importar el instrumento que la acompañe ni quien la ejecute. Y además tenemos el instrumento mágico, que ejecutado por cualquier persona, sepa o no tocarlo, produce el hechizo de sueño. Piedras. Desde los albores de la humanidad, las piedras han causado fascinación en los hombres por su dureza, su textura, sus formas, los dibujos que se pueden encontrar en ellas, los colores que irradian, el filo que pueden tener, la atracción con los metales y las chispas que pueden producir para hacer fuego. Los chamanes de la antigüedad utilizaban piedras que, golpeándolas entre sí, destruían a los espíritus negativos o demonios. Los druidas potenciaban su poder entre los dolmes y menhires. La famosa piedra sapo era un poderoso amuleto que se podía encontrar solo en el interior de ciertos sapos que poseían cualidades mágicas. Muchos altares eran construidos con este material según el simbolismo que se buscara, con una clase de piedra en particular. Los usos mágicos de las piedras son múltiples, entre ellos podemos mencionar facilitar el parto, producir lluvia o para que salga el sol, para la fertilidad tanto de la tierra como de la mujer, para invocar espíritus, para invocar el viento, para transferir la fatiga de una persona a una piedra, etc. Muchos magos, especialmente los nigromantes y los invocadores, creen que en las piedras se encuentran encerrados espíritus. La piedra mágica más famosa es la piedra de Tara, traída por los Tuatha Danann cuando llegaron a Ire. Tenían la capacidad de rugir cuando estaban en presencia de quien sería el rey. Piedra filosofal. También recibía el nombre de polvo de proyección. De entre otras todas las clases de magos, los alquimistas eran los que más perseguían la famosa piedra filosofal. Esta piedra o producto químico tenía la capacidad mágica de transmutar el plomo en oro. Sin embargo, otras versiones sostienen que esta piedra era fundamental para lograr el elixir de la vida. Los grimorios más antiguos la describen como una piedra y dicen que su densidad es gruesa, rojo oscuro su color y que es untuosa al tacto. Otros la llaman la piedra sin nombre y dicen que se encuentra en la zona de los desiertos del continente africano. La describen como roja
roja y azul y afirman que solo puede utilizarse una vez para crear el elixir de la vida. Uno de los viejos grimorios nos relata la siguiente receta para la transmutación de los metales. Cuando Júpiter se halla en triangulación con Marte y Venus, deberá colocarse en un caso de barro que no haya sido utilizado previamente. La piedra filosofal junto con polvo de plomo se colocará en un crisol o en un fuego alimentado por roble desde la medianoche de un día jueves hasta que el gallo cante. Luego se dejará que se consuma el resto del combustible. Cuando ya pueda tocarse sin sufrir quemaduras, se quitará la piedra y se le envolverá en un paño blanco. Lo que quede en el interior del recipiente se habrá convertido en oro. Plumas. Las plumas también han sido consideradas objetos mágicos y sagrados, siempre de acuerdo con el simbolismo del ave de la cual se obtuvieran. Los chamanes y otras clases de magos como los hechiceros y los invocadores suelen utilizar las plumas. También debemos recordar que tiempo atrás las plumas eran objetos habituales que se utilizaban para escribir y para rellenar almohadones y colchones. Los aborígenes del norte del continente americano solían utilizar plumas que determinaban su jerarquía y estaban estrechamente relacionadas con el simbolismo del ave a las que pertenecían. Generalmente usaban las de águila. Las plumas de fénix y de hipogrifo también son los dos objetos mágicos más buscados, dada la virtud de sus poderes mágicos que sirven para casi todo. Sin embargo, las plumas de otras aves, como por ejemplo la golondrina, se dice que sirven para realizar trabajos de magia delicados, aunque nunca debe ser sacrificado el animal puesto que trae mala suerte. Se debe tomar la pluma más larga del ala derecha arrancándosela del ave mientras se dicen ciertas palabras mágicas. Esta pluma recibe el nombre de espada. Otra pluma muy requerida por los magos es la del auca macho. Cuenta un viejo grimorio que el auca debe haber alcanzado todo su crecimiento para que la pluma contenga todas las virtudes mágicas. Debe prestarse especial cuidado a verificar que el auca sea verdaderamente macho. Se sacrificará el día de Júpiter, a la medianoche y a la luz de la luna llena, mientras se recita una oración secreta. Se degollará al ave con un cuchillo que no se haya utilizado para ninguna otra cosa y con el cual también se realizarán los cortes que la pluma requiera. Se deberá tomar la quinta pluma del ala derecha. Preparados mágicos. Reciben el nombre de preparados las pócimas, ungüentos, brebajes y elixires, y a pesar de que se los denomina bajo el mismo rótulo, en realidad no son lo mismo. Trataremos de reseñarlos en orden de importancia. El elixir es un preparado muy concentrado y muy poderoso. Solo unas pocas gotas son suficientes para lograr el objetivo, tal como transformar, matar o enamorar a alguien. Sus efectos son permanentes o por un lapso muy prolongado. La pócima, también llamada poción o filtro, es un preparado del que se necesita una mayor cantidad para lograr el efecto deseado. Se puede beber fría o caliente y puede tener sabor o no. El tiempo de sus efectos es variable, generalmente prolongado pero nunca permanente. El brebaje es el preparado preferido de la mayoría de las brujas. Generalmente tiene un sabor horrible y asqueroso y se bebe mientras aún está caliente. Los efectos que produce son de menor duración que los anteriores. El brebaje es el menos poderoso de todos y es necesario ingerir en mayor cantidad. El tiempo en el que se mantienen sus efectos es muy corto, generalmente tienen aspecto de sopa espesa. Los ungüentos es un preparado que se frota sobre la piel y produce diversos efectos en quien lo utilice, desde volverse invisible, volar o transformarse en algún animal. El lapso en que duran sus efectos es variable, pero generalmente no son prolongados. Algunos ungüentos tienen un olor espantoso, pican o son sumamente pegajosos, o las tres cosas juntas. Varitas mágicas. La cantidad de varitas mágicas que nos ha legado la tradición oral es incontable. Es un precioso objeto que suelen usar la mayoría de los magos de todas las clases. En términos generales, las personas creen que estas varitas son metálicas con una estrellita en la punta.
pero en realidad la mayoría de las varitas que se conocen son de madera, principalmente de algunas clases de árboles que tienen virtudes mágicas como el avellano, el nogal, el roble y el espino. Existen varitas mágicas para todos y cada uno de los hechizos imaginables, como ser varitas de transformación, de paralización, de curación, de congelación, de incineración, de muerte, de resurrección, de búsqueda. Algunos grimorios refieren que dentro de las varitas mágicas se hallan elementos mágicos muy potentes, que son los que las proveen de su poder. Por ejemplo, dentro de una varita de dominio de los vientos se dice que se encuentra un elemental de aire, es decir, un silfo. En un viejo grimorio encontramos la siguiente receta para fabricar una varita mágica. Se buscará un avellano silvestre que no haya sido cultivado por la mano del hombre. Una vez hallado, se deberá esperar el primer día domingo del mes de junio, cuando un cuchillo de mango blanco se esperará hasta que se presente el sol en el horizonte. En ese momento se cortará la rama mientras se recita una oración mágica para que esta varita tenga toda la fuerza de la magia. Talismanes y amuletos. Aunque se utilicen como sinónimos, los talismanes y los amuletos son objetos diferentes. Un amuleto es un objeto mágico natural, es decir, que no ha sufrido la intervención del hombre. Se cree de él que trae buena o mala suerte en uno o varios aspectos de la vida. Sin embargo, el amuleto tiene un poder menor que el talismán y puede ser utilizado por cualquier persona, sea o no mago. La capacidad mágica del objeto no se altera. Un claro ejemplo de un amuleto es la famosa pata de conejo. Un talismán, en cambio, está elaborado por un mago meticulosamente. Posee símbolos y materiales que han sido consagrados y hechizados a determinadas horas planetarias para potenciar su efectividad. Cada uno es elaborado por el mago artesanalmente y es único e irrepetible. Por lo general, los talismanes actúan sobre un aspecto determinado de la vida y son fabricados para una única persona. Es decir, que si esta persona pierde el talismán, difícilmente puede ser activado ni provee de beneficios a quien se lo haya encontrado. La variedad y la diversidad de amuletos es inmensa. Se les utiliza sobre todo para lograr la salud, el dinero, el amor y asegurarse el triunfo en las batallas. Sombreros. Uno de los sombreros mágicos que se ha hecho más famoso en los últimos tiempos es el de la saga de Harry Potter, de la escritora J.K. Rowling. Sin embargo, la tradición nos ha legado una gran cantidad de historias y leyendas donde los sombreros de los magos tienen el papel principal. Por un lado, debemos tomar en cuenta que la parte del cuerpo más importante para un mago es su cabeza. Allí se encuentra su cerebro, como en la de todos nosotros, desde luego, pero sobre todo su mente, su memoria y su poder prodigioso. Entonces es lícito suponer que el objeto que está en continuo contacto con tan extraordinaria cabeza debe estar impregnado de su poder, como sucede con el del ratón Mickey, en un corto animado titulado Aprendiz de Bruja, la película Fantasía. También tenemos el gorro cónico ligado a la imagen del mago. Esta clase de sombrero posee una forma geométrica que ayudaría a potenciar la mente y la memoria de su dueño. La forma de cono sugiere que logra atrapar las energías mentales del mago y las canaliza hacia la parte superior, proyectándolas desde la punta hacia el exterior. Por otro lado, algunos sombreros de mago constituían en realidad verdaderos cascos que protegían la cabeza de sus amos. Bueno, chicos, con esta parte de los sombreros damos por terminada nuestra lectura de la noche de hoy. Más adelante continuaremos con las criaturas de los magos, los 4 elementos y finalizaríamos con historias de magos. Déjenme saber en los comentarios qué tal les parecen estas lecturas. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse en mi canal. Buenas noches.